Muy buenos días, hermanos. Nos encontramos una vez más para seguir meditando el versículo de Romanos 8 que nos habla que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy vamos a meditar acerca de este punto. Hemos escuchado muchas cosas acerca de esta pandemia, de esta plaga, ¿no? Que se ha desatado sobre el mundo. Y esta plaga debería hacernos reflexionar también algo importante en nuestras vidas. Y es que esta plaga puede ser una alarma, una alerta para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque podríamos estar viviendo de repente todavía en algunos pecados. Y necesitamos arrepentirnos de nuestras vidas. Quiero leerles una historia porque en la Biblia no es infrecuente que las plagas se hayan desatado como castigo de Dios por los pecados del hombre. Permítanme leerles en 2 de Samuel capítulo 24, verso 1. Dice, una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel. Miren, una vez más, el Señor se enojó con Israel, con su pueblo. Porque era un pueblo pecador. Y dice, una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. ¿Ok? Entonces, David hizo el censo. ¿Qué pasó después? Dice en el verso 10 en adelante. Pero después de haber levantado censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor, he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy tres opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? ¿O 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Ok, vemos en esta ocasión el pueblo de Israel estaba pecando y dice que Dios de nuevo se volvió a enojar con el pueblo de Israel y envía una plaga como castigo finalmente. Usa a David y David peca al hacer este censo y finalmente se desata esta plaga sobre Israel. Dios le da tres opciones a David y David prefiere, dice, no caer en las manos de hombres, ni que los enemigos le persigan, ni una hambruna, porque eso va a depender de los hombres, sino de una plaga, algo que los hombres no puedan manejar, sino que dependa totalmente de Dios. Y dice, yo prefiero estar en las misericordias de Dios que en las manos de los hombres. Y Dios desató esa plaga y dice que murieron como 70,000 personas en toda la nación. Y después de esto, el mismo Dios dijo, ya es suficiente. Y mandó al ángel de la muerte
detenerse. Entonces, esta pandemia puede ser también una alarma a nuestras vidas para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que meditemos en nuestras vidas. Si estamos conociendo al Señor, obviamente vamos a saber los pecados en los que estamos viviendo y necesitamos arrepentirnos de ellos y llamar al arrepentimiento también a otras personas. El problema es que muchas veces no vemos el pecado como Dios lo ve. A veces pensamos que no es tan seria la cosa del pecado. Pero hermanos, esto es bastante serio y tan serio que Dios envió una plaga y en 3 días mató a 70,000 personas. Muchas veces escuchamos del infierno, del sufrimiento eterno, pero no nos perturba tanto como las cifras del coronavirus, por ejemplo. Estamos atentos a la televisión y cada día escuchamos hay 14,000 infectados, hay 15,000 infectados, hay 16,000 infectados y hay 10 muertos, 20 muertos, 100 muertos, 400 muertos, 440 muertos y cada vez nos escandalizamos y nos asustamos más cuando la cifra de personas que van a irse al infierno es mucho mayor. Miren, el Señor nos está advirtiendo desde hace mucho tiempo, a través de su palabra, que hay un castigo eterno para el pecador. Hay un sufrimiento eterno para el pecador, pero como que eso no nos inquieta. Y hablamos, y la Biblia nos habla de que para Dios es aborrecible el pecado y nadie se puede burlar de Dios, pero como que eso no nos inquieta. Pero ahora escuchamos de las cifras del coronavirus y nos asustamos. Nos asustamos, algunos se quedan en su casa de miedo. Pero nos asustamos por estas cifras y no nos asustamos por lo que la Biblia dice. No nos asustamos porque el Señor nos habla en su palabra que hay un tiempo en que el pecador va a pagar y va a sufrir. Y miren, esta pandemia nos puede hacer mirar eso. Esta pandemia nos puede hacer ver qué tan poderoso puede ser Dios y que nosotros no podemos hacer mucho. En el tiempo de David, David escogió no el hambre, porque dependía un poco de los hombres esto, ¿no? De si especulan los alimentos, se guardan los alimentos, si los venden o no. Depende de los hombres. No escogió que los enemigos le persigan, porque también depende del hombre. Dice, yo prefiero someterme a la misericordia de Dios, pues la plaga el hombre no la puede detener. Y es lo que vemos hoy en estos días. ¿Esta plaga se puede detener? No, no se puede detener. Estamos resistiendo como sociedades a nivel del mundo, no se puede detener. Y esto es un recordatorio de lo que Dios puede hacer. Y esto es un recordatorio porque nos recuerda lo que pasó aquí en el tiempo de David, cuántas muertes hubieron por esta plaga. Y nos sigue recordando el día de hoy por el número de muertes que hay, que Dios está enojado también con el pecado. Y necesitamos reflexionar en ello. Porque cuando termine esto, nuestros corazones tienen que salir purificados de esto. Tenemos que salir como hombres y mujeres diferentes, como una iglesia diferente. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que haber en este tiempo conocido más a Dios y aprendido a purificar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Sufrimos por las cosas que hay? Sí. ¿Estamos encerrados, privados de libertades? Sí. ¿Nuestra economía está siendo golpeada? Sí. ¿Hay necesidades en casa? Sí. ¿Nuestros hijos no están estudiando bien porque se cortaron las clases? Sí. Hay muchos sufrimientos, muchas cosas que tal vez no entendemos, pero sí todo esto nos debe hacer reflexionar lo poderoso que puede ser Dios y cuánto Él aborrece el pecado en el hombre. Así es que meditemos, hermanos. Quitemos el pecado de nuestros corazones, de nuestras vidas, y llevemos esta reflexión también a nuestras familias, a nuestros amigos, por teléfono o por los medios que nos comuniquemos, para poder hacerles ver que esto puede ser un recordatorio
del aborrecimiento de Dios hacia el pecado. Y que si hay pecado en nuestras vidas, necesitamos cambiar estas nuestras vidas. Job, conocemos de Job, pasó tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor, y él aparentemente vivía como un hombre justo, pero al terminar todo este tiempo duro, difícil, y finalmente que Dios le habla a Job, Job concluye en algo y dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas muchas veces habíamos oído a Dios. Pensábamos quién era Dios, escuchábamos del poder de Dios, de lo que era capaz de hacer antes o después en este mundo. Pero hoy vemos la situación que está ocurriendo en todo este mundo. Y después de toda esta pandemia, nosotros debemos salir también reflexionando y diciendo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven porque cuán imponente y poderoso puede ser, Señor. Porque si creemos que Dios es soberano y está detrás de todas las cosas en este universo, definitivamente Dios ha puesto de rodillas a los países más poderosos del mundo. Los sistemas de salud más poderosos del mundo han caído frente a este virus. Todos los países, o la gran mayoría, están encerrados en sus domicilios. Se ha parado todo el sistema económico. Se ha parado todo en el mundo. Y el hombre tiembla ante este virus sin poder encontrar ninguna cura. La ciencia, el orgullo del hombre no puede encontrar nada frente a esto. Es Dios Todopoderoso. De oídas antes lo habíamos oído, pero ahora nuestros ojos lo están viendo. Nuestros ojos están viendo lo poderoso, lo grande que puede ser nuestro Dios. Entonces esto nos debe hacer reflexionar en el pecado, en nuestra vida de pecado. Si hay pecado en nuestras vidas, quitémosles. Acerquémonos a Dios, como decía el día de ayer, y Él se va a acercar a nosotros. Estemos quietos y miremos la salvación de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Podemos hacer algo ahora? No. Una situación difícil, tan difícil como cuando el pueblo de Israel quería cruzar, estaba a la orilla del Mar Rojo y los egipcios estaban persiguiéndole a ellos. Moisés levantó su báculo y dijo: ahora estad quietos, mirad la salvación que viene de Dios. Hermanos, reflexionemos en nuestros corazones, en nuestros pecados, y hagamos reflexionar a nuestras familias, a nuestros amigos, acerca del pecado. Y llevémosle a nuestros amigos, a nuestras familias, a que se arrepientan del pecado y que vuelvan sus corazones a Dios. De oídas lo habíamos oído, pero ahora nuestros ojos los están viendo. Mis hermanos, llevemos esta reflexión a nuestros hermanos, nuestras familias y nuestros amigos. Que el Señor los siga guardando y le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia y porque en medio de toda esta situación difícil, el Señor nos ayuda a ver sus bondades. Hasta una próxima, hermanos.